Muy buenos días a todos y todas. Soy Karen Hernández, especialista en relaciones institucionales de Computrabajo. Y es un gusto enorme darles la bienvenida a la presentación virtual de este estudio. Gracias a los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Su presencia es clave para amplificar la conversación sobre un tema fundamental para todos, la búsqueda de empleo y de talento. Y el estudio que hoy presentamos, Inteligencia Artificial en el Empleo, Usos, Retos y Principios para una Selección Ética, tiene como objetivo general analizar cómo la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, tanto desde la perspectiva de los colaboradores como de las empresas. En un contexto en el que la tecnología se ha vuelto un puente entre candidatos y empleadores, consideramos que los resultados del estudio nos ayudarán a entender mejor cómo se construyen y aprovechan de mejor manera las oportunidades laborales. Espero que esta información les resulte de valor. Les recuerdo que al finalizar habrá un espacio para responder sus preguntas, las cuales pueden ir compartiendo a través del chat de esta sesión. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Alejandra Martínez, responsable de estudios de mercado laboral en Computrabajo, quien nos guiará por los principales hallazgos del estudio. Hola, hola, muchísimas gracias, Karen, por la introducción. Me da mucho gusto el poder tener la oportunidad de compartir esta información con ustedes desde Computrabajo, porque la realidad es que, pues no es un secreto que hoy vivimos en una era en la que la IA, pues no solo transforma la manera en que vivimos, sino también las formas en las que trabajamos y concebimos nuestro futuro laboral. Y la gran promesa de la IA, la verdad es inmensa. Es una propuesta que incluye mayor eficiencia, incluye decisiones más precisas, incluye apertura a nuevas oportunidades y no debemos perder de vista que en medio de estos avances también surgen preguntas profundas, preguntas urgentes, preguntas sobre ese impacto ético, ese impacto social, pero sobre todo humano de esa integración que hoy existe entre la inteligencia artificial y el mundo del empleo. Lo que vamos a ver estudio no solo nos va a revelar estadísticas y tendencias, sino también nos va a regalar una invitación a reflexionar profundamente sobre quiénes somos como sociedad y qué valores queremos preservar en esta revolución tecnológica que hoy nos acompaña en nuestro día a día y sobre todo qué futuro laboral queremos construir de aquí en adelante. Hoy el uso de la inteligencia artificial en la selección y gestión de talento pues nos puede abrir caminos hacia muchísimas cosas, cosas positivas en pro de las personas, un camino hacia la igualdad, un camino hacia la inclusión que tanto hemos perseguido en los últimos tiempos, si realmente aprendemos a darle un uso responsable. Porque hoy debemos de saberlo, son inmensos los retos, hoy debemos poner sobre la mesa el encontrar la forma de garantizar que esta innovación beneficie a todos y no solo a unos cuantos. Voy a parar un poquito la presentación para que puedan arreglar el tema del audio que se nos está, que se nos está. Ahorita regresamos con. Listo, retomamos. Pues yo les platicaba de estos retos que tenemos que son inmensos y hoy es muy importante que nosotros podamos garantizar que esta innovación pues beneficie a todos y no solamente beneficie a unos cuantos, porque hay una encrucijada y en esta encrucijada entre la tecnología y la humanidad, la ética siempre debe ser nuestra guía y nos debe recordar todos los días que el verdadero valor del progreso reside en cómo impacta y en cómo enriquece vidas humanas. Y la verdad es que este es el alma de nuestro estudio, compañeros. Estamos muy contentos desde Computrabajo el tener la oportunidad de compartir esta información de valor con ustedes. Este es un estudio cuya base fue una encuesta online que realizamos en todo el territorio mexicano durante los meses de julio y agosto de este año a través de dos frentes principales. El frente de las personas que buscan empleo, a las que llamamos candidatos en el argot de los recursos humanos, y el frente de las empresas. Dos elementos que sin duda hoy pues se hacen indispensables para poder hacer funcionar un mercado laboral cada vez más dinámico y cada vez más transformacional. Y tenemos
objetivos muy específicos. En términos de las personas que buscan empleo, a los que llamamos candidatos, fueron los siguientes. El primero, analizar ese dominio digital que hoy tienen estas personas que buscan trabajo, así como conocer cuáles fueron las principales herramientas que se están utilizando en el entorno laboral y con ello identificar ese impacto real de este elemento en la búsqueda de empleo. Y también algo muy importante, el tener la oportunidad de reconocer cuáles pueden ser esas medidas clave que nos van a ayudar a descifrar ese uso justo de la inteligencia artificial dentro de un proceso de selección. Y para las empresas tuvimos tres objetivos principales. El primero, conocer qué tanto se ha adoptado el uso de la IA dentro de las organizaciones, analizar todo lo referente a su aplicación dentro de los procesos de selección y de recursos humanos en general, y con ello reconocer esas prácticas clave para un uso ético cuando de selección de talento se trata. Pero si les parece bien, vamos a empezar a revisar qué resultados arrojó de cara a nuestra audiencia candidatos, es decir, esas personas que hoy están en búsqueda de un empleo en cuanto a sus competencias digitales y al uso que le dan a la IA dentro de su entorno laboral. En este frente, me gustaría platicarles que participaron personas más o menos con un rango de edad entre 18 y 50 años, que es una edad considerada laboralmente productiva. Las áreas donde trabajan estas personas participantes son principalmente la administración, la logística, echamos mano también mucho de los perfiles comerciales y la parte de atención a clientes. Y por supuesto, también estuvieron involucradas las áreas en donde la tecnología tiene una participación importante. Pero vámonos al dato duro. En términos de uso de herramientas digitales en los espacios de trabajo, tenemos que el 57% de los candidatos, de las personas que buscan empleo, nos aseguraron que no solo están haciendo uso de ellas, sino también que ya las están dominando bien. Un 34% menciona que ya utiliza algunas con un conocimiento básico y únicamente una pequeñísima parte, representada por el 6%, asevera que tiene poco o ningún dominio. Sin embargo, a pesar de que todavía no utilizan este tipo de recursos, muestran interés por aprender a utilizarlas. Estos datos, compañeros, pues nos regalan muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo nos regalan una claridad impresionantemente grande sobre este momento de vida que nosotros estamos atravesando dentro de los ecosistemas laborales. Hoy el uso de la tecnología, yo me atrevo a decirles que se convierte en un imprescindible para el ejercicio de nuestras funciones, independientemente de la edad o de la generación o incluso la industria en donde pertenezcamos, tanto en el trabajo como en la vida en general, resulta necesario ya subirnos a este tren. Pero ¿cuáles van a ser las principales herramientas que reportan mayor uso dentro de lo laboral? Pues mire, aquí ustedes tienen estos datos que están viendo en pantalla. En primer lugar, con un 31%, tenemos todas las herramientas que están relacionadas para las reuniones entre equipos, que ustedes lo saben, no es nada nuevo. Desde hace 5 años que nos llegó de sorpresa la pandemia, este tipo de prácticas pues prácticamente se convirtieron en un must que llegó para quedarse y que hasta ahora pues nos ha ayudado a eficientar el trabajo sin que la distancia se convierta en una barrera. Luego tenemos un 28% con la generación de presentaciones y material audiovisual, que es algo de lo que echamos mano todos dentro del mundo corporativo, independientemente del sector o la industria en donde nos estemos desenvolviendo. Seguido de un 26% que asegura que ya está utilizando herramientas de inteligencia artificial que les ayuden a analizar datos. Este es un recurso que sin duda nos está aportando un valor real en términos de toma de decisiones de cualquier negocio, independientemente de su naturaleza. Luego tenemos otro 25% que nos reporta que ya apuesta por la automatización de ciertas tareas y procesos, mientras en menor medida se destaca el uso de la IA para crear contenido de productividad y de autogestión y de atención al cliente. Aquí, la verdad es que es cada vez más común que nos encontremos con chatbots y con asistentes virtuales que generalmente nos van a ayudar a resolver la primera fase de cualquier eventualidad que nos pueda llegar a presentar. Yo creo que les suena, ¿no? Y bueno, vámonos a explorar ahora qué sucede dentro de la búsqueda de empleo con el uso de la IA. Vamos a ver a continuación
cuáles son esas herramientas que ya cuentan con IA dentro de los portales de empleo, cuál es su rol, pero sobre todo cuáles son esas medidas que debemos de tomar dentro de un proceso de recursos humanos para que estos usos y estas prácticas sean correctas. Vamos a empezar por el primer punto. Aquí me gustaría decirles que es una realidad que los candidatos, pues hoy están cada vez más conscientes de la participación que hoy tiene este recurso de la inteligencia artificial dentro del proceso de búsqueda de empleo. Y para muestra basta un botón, ya que, como ustedes pueden ver en la slide, el 73% de nuestros encuestados ya han identificado elementos como el test de habilidades o la carga automática de los currículums con extracción de datos o incluso hasta la posibilidad de redactar un CV que se adapte a la vacante de interés y filtros que de alguna manera les pueden ayudar a identificar vacantes que se relacionen con el trabajo que están buscando o incluso que les ayude esta misma IA a compartir alertas acerca de esos perfiles profesionales que está buscando la persona que aspira a tener un empleo. Pero también hay una verdad que no debemos perder de vista, porque a pesar de que cada vez es más común esta presencia de la IA como un elemento de apoyo, como un elemento de acompañamiento al candidato en su búsqueda de empleo, también hay un camino importante que queda por recorrer para poder aprender a utilizarla de manera mucho más efectiva. Al preguntarles a todas estas personas que buscan empleo sobre qué tanto han usado herramientas de inteligencia artificial durante este proceso, sorprendentemente solo el 23% aseguró haberlas utilizado mucho y en diversas partes del proceso, mientras el resto dice haberlas utilizado muy poquito o en tareas muy puntuales o de plano que nunca se han aventurado a echar mano de ello. Sin embargo, en términos de aprendizaje, el 78% afirma que sabe mucho o algo de su funcionamiento. Sin duda, pues este hallazgo acredita que hoy este recurso de inteligencia artificial es percibido como un apoyo que está puesto a disposición de quien busca empleo para hacer cada vez más eficiente su proceso. Como por ejemplo, ¿en qué parte sale? Bueno, primera, 57% en la redacción del CV. Seguramente muchos de ustedes que se dedican a generar contenido de pronto como herramienta de acompañamiento pueden llegar a utilizar el chat GPT. En el caso de la búsqueda de empleo, pues este es un recurso que también es muy valioso porque nos ayuda a tener un acercamiento al mensaje que queremos transmitir dentro de esta radiografía completa que queremos plasmar en ese documento y cuya efectividad depende del uso responsable del usuario. Eh, ¿Qué otra cosa? En la velocidad para buscar ofertas de empleo de interés, perdón, a través del uso de filtros. El 47% de nuestros encuestados avala esta información. En la optimización del perfil profesional, que también es algo que es muy funcional para todas aquellas personas que están en búsqueda de esta oportunidad. Y hasta en uno de los momentos que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que generan mayor estrés en los candidatos en la preparación de las entrevistas. Hoy en día ya existen herramientas que te ayudan a simular que estás siendo entrevistado y esta misma IA te puede dar un feedback final que te va a aportar un valor real para que tú puedas identificar como candidato tus áreas de mejora y que ese momento en donde te enfrentes a esa entrevista con un reclutador pueda ser mucho más venidero y con los resultados que tú estás esperando. Y todo esto sin duda, pues ha hecho un aporte significativo en términos de experiencia para los candidatos, ya que el 33% de los encuestados reportan mejores coincidencias entre los perfiles y las vacantes, mientras que otro 23% percibe mayor rapidez en los procesos de selección. Y aquí hay algo muy importante en lo que tenemos que prestar atención. El 21% destaca que dentro de este mismo proceso hay una retroalimentación mucho más clara y mucho más oportuna que de alguna manera mejora la eficiencia en la comunicación que puede llegar a establecer con la empresa a través de respuestas automatizadas, a través de respuestas ágiles, que de alguna manera le regalan un valor que yo creo que es muy importante que el candidato tenga, certeza.
certeza sobre sus etapas dentro de los procesos a la hora de buscar un trabajo. Y a pesar de que se reconoce a la IA como un elemento que puede llegar a mejorar la experiencia, también en torno a ella se siguen generando muchas dudas sobre su uso en el proceso de selección y eso es completamente normal. ¿Como cuáles? Bueno, ahí tienen ustedes en la segunda parte del slide los resultados. El 44% de nuestros encuestados mostraron preocupación ante la presencia de posibles sesgos dentro de la evaluación que no permita hacer una selección justa y también temen que el proceso se vuelva impersonal por la falta de contacto humano. Hay otro 39% que dice sentir miedo al ser descartado automáticamente sin que su CV haya sido realizado, haya pasado por unas manos humanas. Mientras que un 28% más apunta su preocupación en la falta de claridad sobre cómo participa la IA en los procesos de selección. Y aquí hay un punto súper importante. Esto que les voy a compartir a continuación es importante que tomen nota, presten muchísima atención, porque hoy el grado de confiabilidad de los candidatos en el uso de la IA va a depender si dentro del proceso de selección sigue participando el criterio humano. Ya vamos a ver más adelante qué nos arroja el Frente de Empresas para poder sacar una conclusión. Por ahora, para cerrar esta parte de las personas que buscan empleo o nuestros candidatos, quiero comentarles sobre esas medidas que hoy se consideran importantes para el uso de la inteligencia artificial en un proceso de reclutamiento con el criterio de las personas que buscan empleo. Tenemos que el 65% afirma que son súper importantes las decisiones finales, que las decisiones finales sean tomadas por los reclutadores. Y hay un 48% más que destaca la parte de recibir esta retroalimentación y que esta retroalimentación sea clara a la hora de postular. Un 47% afirma la importancia de la protección de datos personales informar cómo se están utilizando, mientras otro 41% le da mucha importancia a la agilidad del proceso sin volverlo impersonal. Hay otro 39% que considera importante que haya una explicación clara de cómo y en qué parte del proceso se está utilizando esta IA, mientras un 34% más cree súper indispensable que haya una revisión frecuente de los algoritmos para evitar estos sesgos o estos errores que de pronto pueden llegar a causar pues mucho ruido en este tipo de procesos de búsqueda de empleo. Pero vamos a explorar la otra cara de la moneda. A continuación, vamos a ver qué nos está compartiendo el target de empresas sobre esta adopción de la IA dentro de las organizaciones y su aplicación cuando de gestionar talento se trata. Para ello, consideramos a un universo de 160 empresas de todos los tamaños, chicas, medianas y grandes dentro del territorio mexicano, y cuyos sectores principales fueron recursos humanos, por supuesto, que es nuestro principal frente. Estuvo también presente la parte de servicios, la industria de la construcción, la parte de consumo y retail. Y aquí, ¿qué fue lo que descubrimos? Bueno, pues ahí les va. Resulta que 4 de cada 10 empresas aseguraron que actualmente ya están utilizando aplicaciones de inteligencia artificial, pero ¿en qué casos se están aplicando? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos esta slide que nos indica que en primera instancia encontramos una coincidencia con el público candidato, ya que el 67% afirma que ya se está utilizando este recurso para la creación de contenido en general, mientras que otro 48% lo aplica a través de chatbots o de asistentes virtuales. Hay un 34% más que lo hace en la automatización de tareas y un 20% más en la personalización de la experiencia del cliente. Y en este siguiente que dejé al último y me lo salté a propósito, quiero hacer un paréntesis súper importante porque hay un 33% que ya está aplicando la inteligencia artificial para la gestión de recursos humanos en lo que se refiere a la contratación de personal y otras actividades. Fíjese qué importante este hallazgo que estamos descubriendo por acá. Hoy por hoy, la mitad de las empresas, compañeros, que adoptan la IA a nivel organizacional, también ya la están implementando en sus procesos relacionados con desarrollo humano, con recursos humanos. ¿Cómo en cuáles?
Aquí tenemos un 81% que nos dice que en el reclutamiento de personal principalmente. Ese es el principal uso que se le está dando hoy en día. Luego tenemos un 52% que nos afirma que en toda la parte de la selección y la evaluación. Hay un 48% más que nos dice que en la automatización de procesos, un 29% en el onboarding, que es esta etapa en donde una vez que se cierra la contratación, pues se dan esos primeros pasos por parte del colaborador dentro de la empresa que le dio un trabajo. Eso se refiere al concepto onboarding. Luego tenemos un 29% más en el análisis de datos del personal. ¿Qué tipo de datos sale? Ah, bueno, como puede ser el índice de rotación que se puede medir a través de estos recursos, la evaluación del rendimiento laboral, se me ocurre, no sé, la distribución demográfica del personal, el análisis de ausencias, los permisos y etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos procesos que tengan que ver con la experiencia del colaborador ya trabajando dentro de una empresa se pueden analizar a través de este tipo de mecanismos. Y en una parte muy importante que nos arroja un 26% de las respuestas, en la experiencia del candidato, que en el caso de ser positiva, de verdad les digo, le va a regalar puntos a la reputación de marca empleadora de la empresa y eso va a permitir que los candidatos sientan un interés genuino por querer trabajar en ella. Y aquí me gustaría decirles que hoy las empresas están tan conscientes de la importancia del uso de la IA que 7 de cada 10 de ellas ya están planeando incorporarla en sus procesos de recursos humanos en el corto o en el mediano plazo. Eso es una realidad, es algo que llegó para quedarse y que cada vez tiene que ser más preponderante dentro del sector que representamos, que es el de recursos humanos. Pero ¿qué hay de las competencias digitales, de los reclutadores, del rol de la IA y de los principios clave que debemos tomar en consideración para hacer contrataciones libres de sesgos? Vamos para allá. En términos de nivel de uso de herramientas, sucede algo muy particular dentro del sector de recursos humanos, compañeros, porque casi el 70% de los participantes afirma que ya utiliza, domina o tiene un conocimiento básico de ellas. Pero aquí llama la atención ese 27% que reporta poco o ningún interés en aprender y un 4% que, o sea, de plano lo considera no necesario. Esta representación del 31% puede quizá estar asociada con ese temor que aún existe por parte del reclutador de ser reemplazado. Un insight que sin duda nos invita a la reflexión y a pensar si esto puede convertirse en una realidad o todo lo contrario, ya que al tener la posibilidad de automatizar algunas partes del proceso, también se resuelven muchas otras cosas más, como por ejemplo, se puede ofrecer una experiencia mucho más digna a las personas que están buscando trabajo, derribando cualquier barrera de comunicación y probablemente ese tiempo que se ahorra, pues se puede invertir en conocer de manera muy profunda a un candidato durante una entrevista que sí o sí, pues debe ser de humano a humano. Yo no sé qué opinan ustedes, pero en lo que reflexionan, aquí les va otro dato curioso. La mitad de las empresas hoy en día no están automatizadas en ninguna parte del proceso de reclutamiento y es tan solo un 7% quien asegura que ocurre lo contrario y que hoy cuentan con una gran parte del proceso automatizado. Y aquí, la verdad es que yo muchas veces me pongo a pensar que es curioso ver y observar en diferentes industrias cómo está funcionando la IA, cómo este recurso ha ido transformando significativamente la forma en la que se opera y de pronto hasta se toman decisiones. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en cuántas personas hoy en día van al banco a hacer un retiro en ventanilla, pues seguramente si estamos en una sala y hacemos este sondeo, serían muy pocas las personas que levantarían la mano, porque hoy pues ya existen mecanismos basados en inteligencia artificial que viven en nuestros dispositivos móviles que nos permiten hacer un movimiento pues prácticamente en un chasquido, ¿no? Y luego también me pongo a pensar, por ejemplo, en una industria automotriz que ya está apostando por producir vehículos de conducción autónoma. Entonces, muchas veces resulta complejo comprender el comportamiento de este sector en este aspecto que, por supuesto, su naturaleza es completamente humana,
pero todavía está costando trabajo percibir que ese aporte real que da la inteligencia artificial también tiene un valor humano importante. Y en esa misma línea, quiero contarles que preguntamos a las empresas sobre su experiencia con el uso de las bolsas de empleo para encontrar talento y las herramientas de ella que han encontrado en estos espacios. Aquí tienen ustedes las respuestas. Un 54% dijo que lo ha hallado en la parte de la redacción de las vacantes. Hay un 50% más que reporta que ha sido en el filtrado de candidatos, seguido de un 43% que destaca el uso de preguntas clave para el descarte de candidatos no aptos para las vacantes. Las videoentrevistas, por supuesto, que cada vez son más utilizadas y los chatbots que interactúan solamente en una primera fase con los candidatos, así como sucede cuando estamos enfrentándonos a una situación en donde echamos mano de la atención a clientes, ¿no? Y ahora, este reconocimiento y esta identificación de estas tareas que se pueden delegar en cierta medida a la IA, poco a poco van revirtiendo esta resistencia de parte del sector de recursos humanos para utilizarla, ya que como ustedes pueden ver en pantalla, más de la mitad de los encuestados asegura que podría confiar en sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones de selección de talento. Y de esa mitad, el 37% destaca que esa confianza dependerá si de hay una validación por parte del profesional. Fíjense qué importante es esto. Y la verdad es que es un hecho que no podemos perder de vista que la efectividad de una herramienta basada en IA para la selección de talento va a depender de esa confección y de ese diseño del proceso de quien gestiona la herramienta misma. En este caso, hablo del reclutador o del buscador de talento. Y hay prácticas que estos mismos profesionales, pues también consideran que son súper importantes para que la IA se utilice bajo los criterios éticos correspondientes. Al respecto, el 60% considera necesario complementar la IA con la revisión de profesionales en recursos humanos, mientras que un 57% asevera que es importante que esta decisión final de contratación siempre sea aportada por un humano, que es algo que hoy en día sigue sucediendo. Un 49% más destaca la transparencia del proceso ante los candidatos, seguido de la importancia de la capacitación correcta de los equipos para dar un uso responsable a este tipo de herramientas y de ese modo, pues poder ir alineados a los valores que se promueven dentro de la organización. Y aquí hay otro punto importante, y aquí tenemos que tomar nota y poner mucho foco, la necesidad de supervisar los algoritmos para detectar sesgos. Este es un valor, compañeros, que sin duda le va a regalar confiabilidad al proceso. Y esta supervisión sí o sí tiene que ser humana, no hay de otra. Es un hecho que el recurso de la IA pues está cada vez más presente dentro de el ciclo de un concepto tan importante como lo es la empleabilidad, que todos conocemos el significado tan profundo que tiene dentro de la vida de las personas. Y la participación de las personas que están en búsqueda de empleo y en búsqueda de talento, pues nos han regalado datos súper valiosos. Aquí tenemos algunas conclusiones que hemos sacado a través de este estudio. Para quienes están en busca de empleo, hoy la mayoría de estas personas afirman que el tener un buen dominio de herramientas digitales es importante y esto demuestra que hay un nivel alto en términos de adaptabilidad tecnológica, que eso es súper importante. Hay un alto grado de conciencia al respecto. Otro hallazgo que encontramos en este frente de las personas que buscan empleo es que aproximadamente un tercio de los participantes manejan herramientas a nivel básico. Este punto es importantísimo a considerar por parte de las empresas porque hoy más que nunca necesitamos apostar por la capacitación del talento en términos de competencias digitales. Es algo que tiene que suceder sí o sí. Y es una realidad que cada vez es más el interés que existe por explorar la IA en los procesos de búsqueda de empleo. Y también lo es que hay preocupación por esos posibles sesgos con el uso de este tipo de mecanismos. Sin embargo, también es importante destacar que la supervisión de un profesional le va a regalar proceso. Y para las empresas, ¿qué nos arroja en términos de conclusiones? Ya es un hecho, compañeros. Se ha empezado ya a implementar la inteligencia artificial en muchos procesos, en recursos humanos, por supuesto, el avance es menor, pero va en constante crecimiento, ya que
La mayoría de las empresas ya tienen planes de incorporarla, si es que todavía no la tienen. Y hay una fuerte coincidencia entre candidatos y reclutadores. Lo importante que es la participación humana. Esto, compañeros, es y seguirá siendo quizá la columna vertebral de un proceso de recursos humanos. Ya nos va a proporcionar herramientas súper poderosas, pero sin profesionales comprometidos con su causa, lo que realmente va a marcar la diferencia y el inicio de una relación duradera va a ser justamente eso. Porque son ellos los que son capaces de identificar talentos únicos. Son ellos los que comprenden las historias que hay detrás de cada persona que esté en búsqueda de una oportunidad laboral. Y es a través de esa experiencia donde se crean realmente conexiones auténticas. Sin un equipo humano apasionado, dedicado y con visión, simplemente la IA solo sería una herramienta sin alma. Por eso es importante que hoy le podamos dar el valor justo al profesional que aporta ese toque humano que hoy ninguna tecnología puede aportar, que hace posible que cada contratación sea una oportunidad de crecimiento, pero también de innovación. En este momento de la historia, compañeros, construir un futuro lleno de posibilidades sigue estando en estas manos, las que ven ustedes aquí, las que podemos tocar a otras que también son de nuestra misma especie. Con esto concluimos nuestro estudio y pues para CompuTrabajo ha sido un placer compartir esta información que hemos podido rescatar a través de este medio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ale, por toda esta información y ya contamos con algunas preguntas. De todas maneras, les recuerdo que el chat está disponible para que puedan ir proporcionándolas en esa vía. Y la primera de ellas dice, ¿qué tanto interviene la parte generacional en el uso y dominio de las herramientas de la inteligencia artificial? Pues mira, sin duda, la verdad es que hoy nos estamos enfrentando a generaciones que están tocando las puertas del mercado laboral, que pues prácticamente son nativos digitales. Tienen un dominio importante de las herramientas basadas en inteligencia artificial. Sin embargo, en términos de búsqueda de empleo, todavía existe bastante desconocimiento de cómo funciona este mecanismo para que ellos puedan lograr encontrar ese trabajo que están buscando. Y aquí me gustaría compartirles que nosotros, desde CompuTrabajo, pues como ustedes saben, atendemos dos frentes, el frente de candidatos o personas que buscan empleo y el frente de empresas. Y en el frente de candidatos tenemos un programa de orientación vocacional en donde vamos a impartir charlas a las comunidades universitarias, en donde les damos consejos de cómo pueden hacer búsquedas de empleo efectivas. Y nos llevamos una gran sorpresa de que a pesar de que estos nativos digitales tienen un dominio extraordinario de todo esto que está pues prácticamente puesto en nuestra mano, sí hay un desconocimiento profundo de cómo pueden aprovechar estos recursos para poder buscar empleo. Entonces, en términos de búsqueda de empleo, todavía queda mucho por hacer. Muy bien. La segunda sería, ¿cuáles son los sesgos que puede experimentar la inteligencia artificial y qué debe ser y que deben ser revisados por el ser humano? Pues mira, la realidad es que el proceso completo de reclutamiento y selección tiene que ser revisado y supervisado paso por paso por un profesional de recursos humanos. Si tú, profesional de recursos humanos, le delegas toda la responsabilidad a la inteligencia artificial para poder reclutar talento, el resultado va a ser desastroso. No te va a permitir encontrar a esa persona que tú estás buscando y a esa persona que realmente va a tener el inicio de una relación duradera contigo. Hoy existen mecanismos basados en inteligencia artificial, como lo son los softwares ATS, en donde se le da la oportunidad al reclutador de ir diseñando y confeccionando cada parte del proceso, pero es el reclutador mismo el que se encarga de hacer este diseño. Desde cuáles son las etapas más importantes en una etapa previa a la publicación de la vacante, luego en la publicación de la vacante, en la parte del filtrado de los currículums, pero el origen de la efectividad va a venir, por ejemplo, de esa job description que él va a redactar.
Entre más clara, entre más concisa, entre más información de valor aporte, más oportunidades va a tener de recibir postulantes de valor que la IA pueda tener la capacidad de reconocer como candidatos potenciales. Posteriormente viene una etapa de evaluación en donde el mismo reclutador va a ir diseñando cada parte del proceso. ¿Qué sigue después del filtrado de currículums? Para que ustedes se den una idea, compañeros, un reclutador aproximadamente la media te dice que va a recibir entre 150 y 200 currículums por cada vacante que publica. Y ahí no se queda la cosa. No nada más están gestionando una vacante. A lo mejor tienen que hacer de 5 a 10 coberturas al mismo tiempo. Si multiplicas esas 200 por 10, pues ya te salen 2,000 currículums que no vas a poder revisar de manera manual. ¿Qué te aporta la IA? La posibilidad de hacer un filtraje automático de acuerdo a la información curricular que tiene la persona dentro de su perfil profesional con lo que tú redactaste en la job description. Nosotros en CompuTrabajo, al atender los dos frentes, pues procuramos capacitar a los candidatos para que puedan saber cómo hacerle frente a la participación de la IA y ofrecemos soluciones para que los reclutadores también puedan echar mano de esta tecnología. Se filtra, se escoge a 5 a 10 potenciales y al resto de esos 200 190 se confecciona un proceso en donde tu reclutador diseñas un mensaje automatizado en donde agradeces al candidato por participar dentro del proceso de selección. Y a los otros 10 les mandas una notificación acerca de lo que sigue en la etapa del proceso. ¿Cuál es la queja que a veces eh, es más común dentro de la comunidad de las personas que buscan empleo? Que no hay seguimiento en el proceso, que se sienten abandonados, que les aplican el famoso nosotros te llamamos. Con estos recursos basados en inteligencia artificial, se establece una conexión cercana y profunda con la persona que está buscando trabajo. Le regala certezas, le das la oportunidad de que sepa que si no continúa en el proceso, él tenga chance de buscar y poner todas sus energías en un lado donde sí haya un lugar para él. Y no te cierras la puerta, porque el día de mañana que vuelva a haber una vacante, no solo te va a referenciar positivamente allá afuera, sino que va a volver a echar mano de ti para ver si puede encontrar una oportunidad contigo. Y en el mundo laboral, pues la vida da muchas vueltas, porque o la persona que hoy no va a estar contigo, probablemente mañana pueda ser el líder que esté dirigiendo tu compañía. Entonces, ese realmente es el aporte de la inteligencia artificial, cercanía dentro del proceso entre la empresa y el candidato en términos de comunicación. Muchas gracias, Ale. La siguiente pregunta dice, desde el punto de vista ético, ¿cómo pueden las empresas garantizar que el uso de la inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento no reproduzca sesgos o discriminación hacia ciertos perfiles? Pues mira, en este caso, en el frente de empresas, la responsabilidad corporativa que hoy tenemos es precisamente el garantizar que haya una capacitación continua sobre el uso responsable de este tipo de mecanismos. Pero yo te diría que la responsabilidad más grande queda aquí, en la conciencia de cada uno de nosotros como profesionales, en esa conciencia que nos permita ir sopesando qué cosas podemos delegar y qué no. En un proceso de reclutamiento y selección, la participación humana es importantísima para que pueda ser funcional y efectiva. Entonces, los sesgos no los determina la inteligencia artificial, sino el criterio humano que hace trabajar a esa tecnología. Y de eso va a depender la efectividad, 100% de cómo opera la herramienta esa persona. Entonces, mucha capacitación y mucha conciencia por parte del profesional. Muy bien. Las siguientes son prácticamente tres preguntas de una misma persona y dice, ¿se están creando una nueva desigualdad entre quienes saben hablarle a la inteligencia artificial y quienes no? ¿Qué tan preparados están los candidatos para superar filtros automatizados sin perder autenticidad? ¿Y cómo pueden los reclutadores evitar que la inteligencia artificial se convierta en una barrera para el talento real?
Pues en este caso, como se los venía platicando, todavía existe un desconocimiento por parte del target buscador de empleo o la persona o el candidato sobre el uso eficiente de recursos basados en IA para la búsqueda de empleo. Sin embargo, esto también dependerá del rigor que le dé el candidato a la hora de buscar empleo. Yo siempre lo digo en las charlas que damos a los universitarios, buscar trabajo es un trabajo y va a costar trabajo. Entonces, en este tipo de casos, es muy importante que hoy la búsqueda de empleo sea con estrategia, con plena conciencia de que hoy existen mecanismos adicionales al humano, que en este caso es el reclutador que te va a entrevistar, que participan en una primera fase. Tienes que ser lo suficientemente estratégico y efectivo para poder hacer que, que la inteligencia artificial no te coma el mandado en términos de búsqueda de empleo, para poder hacer que en esa job description, que la empresa donde te interesa trabajar publicó, pueda encajar perfectamente tu perfil profesional. ¿A través de qué? Es que realmente es muy sencillo, a través de observación, de una lectura profunda y luego de un ejercicio muy a conciencia de cómo puedes reproducir esa misma información que viene en ese requerimiento que se llama descripción de empleo, en ese perfil profesional que tú vas a compartir con el reclutador. Y automáticamente el match se va a hacer pues, de manera orgánica y vas a aparecer dentro de los 10 primeros. Y la segunda, ¿cuál era? Karen, perdóname. Sí, claro, era ¿qué tan preparados están los candidatos para superar los filtros automatizados sin perder autenticidad? Bueno, esa ya la respondí, ¿no? Perdón, la última, ¿cómo pueden los reclutadores evitar que la inteligencia artificial se convierta en una barrera para el talento real? Pues ahí realmente es una participación de ida y vuelta de la estrategia del candidato a la hora de superar estos primeros filtros basados en IA y la estrategia del reclutador para poder diseñar un proceso con una precisión minuciosa que permita que la existencia de sesgos pues prácticamente se vaya diluyendo. Pero esto lo hace la mano y la mente humana, compañeros, no hay más. Muy bien, Ale. De Mario Mendoza de Publimetro tenemos, ¿en cuánto tiempo elige la inteligencia artificial a los mejores candidatos? ¿Y qué recomendaciones da CompuTrabajo para que los candidatos sean elegidos en los filtros? Bueno, es prácticamente inmediato. O sea, al momento en el que el candidato postula, la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer una lectura rápida de toda esa criba curricular que recibe y hacer una comparación entre lo que la empresa está buscando y el candidato está ofreciendo dentro de su perfil. Entonces, el filtraje automático se puede hacer en cuestión de segundos o en 1 o 2 minutos máximo, ¿no? Eh, y, y luego me decías algo de los candidatos, Karen. Sí, lo que nos menciona es que qué recomendaciones da CompuTrabajo para que los candidatos sean elegidos en los filtros mucho más rápido. Lo que les decía hace unos momentos, búsqueda de empleo con estrategia, lectura profunda de la job description, identificación de las keywords o palabras clave que nos está compartiendo ese reclutador dentro de esa misma descripción de empleo y posteriormente adaptación del currículum para que aparezca esa información destacada de la job description en el perfil profesional para que al momento de hacer la lectura a la IA pueda tener ese porcentaje de coincidencia o grado de adecuación alto, que le llamamos así dentro del argot. Muy bien. Beatriz Canales de la revista Consultoría nos pregunta, hoy, ¿qué tan importante sigue siendo para los candidatos los beneficios y compensaciones que ofrecen las empresas a la hora de postularse? Perdóname, no, se me cortó un poquito y no te No te escuché. preocupes, te la repito. Hoy, ¿qué tan importante sigue siendo para los candidatos los beneficios y compensaciones que ofrecen las empresas a la hora de postularse? Sobre todo cuando hablamos de nuevas generaciones, de los más jóvenes, el llamado salario emocional es más importante que nunca. Y esto tiene un porqué, por supuesto. Si nosotros nos ponemos a pensar
en el caso específico de México, sobre cuál es la realidad laboral que le estamos entregando, la estafeta que le estamos entregando en términos de realidad laboral a los más jóvenes, pues tenemos un hallazgo importante. La única certeza que tienen es que van a tener que trabajar hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Entonces, ¿qué buscan? Una experiencia digna de contar, una experiencia que les ayude a que cada una de las vivencias que tengan la oportunidad de experimentar dentro de una empresa sean venideras, porque el trabajo va a ser el lugar en donde más tiempo van a pasar en su vida. Por eso se hace tan importante la parte del salario emocional, que te permite tener un balance de vida que también te va a permitir atender otros frentes que son importantes para ti como persona. La parte familiar, la parte lúdica, la de amistades, la social y todo lo que tiene que ver con la preservación de la salud física y mental de los trabajadores. Muy bien. Te tengo dos preguntas más, que sería, ¿qué Ajá. responsabilidad tienen las plataformas digitales como Computrabajo en promover un uso ético y transparente de la inteligencia artificial en el mercado laboral? Pues desde Computrabajo, nosotros siempre apostamos por mandar ese mensaje dentro de las organizaciones. La inteligencia artificial es una herramienta de acompañamiento, pero no es la que tiene en sus manos la decisión final. La decisión final siempre va a estar en manos del reclutador, de la persona que diseña y confecciona el proceso y de la persona que tiene un conocimiento profundo de la identidad y la personalidad misma de la empresa que está buscando ese talento. Si no existe esa mano humana, no va a haber recurso tecnológico que pueda ayudar a resolver ninguna parte de ningún proceso. Perfecto. De Leonardo Paricio de IDC, me preguntan, ¿hoy hay datos o porcentajes de empresas que descarten en automático a candidatos que agreguen el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de su trabajo? ¿Y qué sectores muestran aún este rechazo de aplicar la IA en sus actividades? Pues mira, en términos de lo que me preguntas de los sectores, la verdad es que no hay un sector en específico, realmente es generalizado. Eh, la adopción de la inteligencia artificial dentro de los procesos de recursos humanos ha sido un proceso lento, un proceso que ha llevado su tiempo y precisamente por este tipo de temor por parte del profesional de que pudiera ser reemplazado cuando sucede completamente lo contrario. La verdad es que no es así. Y la otra parte de la pregunta era lo del rechazo y luego había otra, ¿no? Sí, bueno, prácticamente eran juntas porque la última era lo de los sectores que muestran el rechazo, pero y la otra de qué porcentaje o hay datos o porcentajes de empresas que descarten en automático a candidatos que agreguen el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de su trabajo. Eso, como se los mencionaba anteriormente, va a depender 100% de la manera en la que tome la decisión de operar la herramienta el que la gestiona. Muy bien, Ale. Y ya por último, ¿las empresas en México están invirtiendo lo suficiente en capacitar a su talento para trabajar con inteligencia artificial? Sí, la verdad es que hoy existe plena conciencia dentro del sector empresarial de lo importante que es adoptar este tipo de recursos tecnológicos. Y yo siempre lo digo, son procesos cíclicos que se repiten una y otra vez en la historia de la humanidad, ¿no? Antes, hace muchísimos años se llamaba revolución industrial, hace unos cuantos años se llamó la llegada del Internet, hoy se llama inteligencia artificial. Luego va a venir la neurociencia gamificada y la inteligencia artificial cuántica y pasado mañana se va a llamar de otra manera. El proceso de la existencia humana tiene un común denominador que se llama transformación y tenemos que estar listos para cada momento en donde sea necesario transformarnos todas las veces que la vida nos lo pida. Muchísimas gracias, Ale. Son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. No sé si tengas alguna palabra adicional que compartir. Pues simplemente darles las gracias a todos los representantes de los medios de comunicación. Para nosotros
De verdad ha sido un verdadero placer el poder compartir este espacio con ustedes y nos hace mucha ilusión el poder presentar por primera vez un estudio realizado bajo el sello de Computrabajo, la bolsa de empleo líder en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Ale, y muchísimas gracias a todos los representantes de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañaron por su tiempo y todo el interés que están presentando ante este estudio que les compartimos. Al finalizar la presentación van a recibir por correo electrónico el comunicado de prensa y la presentación del estudio y pueden acercarse al correo que les llegue para cualquier duda o comentario que tengan. Que tengan un excelente martes y hasta la próxima.